Shabbat Shalom, hermanos y amigos. Laila Tov. Hoy, 20 de noviembre, en este Shabbat y en directo, comenzamos un nuevo episodio de Shabbat Audio Live. Hoy vamos a reflexionar sobre la Biblia. Concretamente, intentar responder la pregunta que muchos nos hacéis: ¿qué versión bíblica es la mejor? La palabra Biblia viene del griego biblia, que es plural y significa libros. Es decir, la Biblia es en realidad una colección de libros individuales. Por tanto, la Biblia son en realidad muchos libros. El Tanaj, la Biblia hebrea, también conocido como Mikra, lo que se lee, son siglas en referencia a la división tradicional de la Biblia, que está compuesta de la Torá, enseñanza, Nevi'im, profetas, y los Ketuvim, escritos, siendo este el documento fundacional del pueblo de Israel, que describe los orígenes, historia y visiones de una sociedad justa. Otro nombre tradicional para la Torá es Humash, y la palabra Humash proviene de la palabra hebrea Hamesh, que significa el número 5, e indica que la Torá es un libro compuesto por 5 libros. Por tanto, la Biblia hebrea, el Tanaj, también conocido como Mikra y como Antiguo Testamento en el cristianismo, es el conjunto de los 24 libros sagrados canónicos en el judaísmo. Las preguntas que recibimos respecto a qué Biblia traducida es más correcta para estudiar es impresionante, pero la respuesta no es simple. Ya hemos explicado desde un principio que todas las versiones que se han publicado en estos últimos años, por regla general, todas son buenas. Difieren unas a otras en la forma o palabras usadas en la traducción, aunque su síntesis no cambia. Lo que sí difieren unas a otras es en los comentarios a pie de texto. Las personas que hayan estado despiertas o más avispadas se habrán dado cuenta que desde Steadicam Line hemos venido usando varias versiones en nuestros estudios. La versión que habitualmente usamos es la versión Universidad de Jerusalén, que pueden encontrar gratuitamente en la página web bibliatodo.com. Pero como el idioma español es tan complejo, pues se puede formular una frase o una idea estructuralmente de varias formas, y a veces usamos otras versiones, como por ejemplo Biblia versión textual, tercera edición, que también pueden encontrar gratuitamente en bibliatodo.com. ¿Por qué hacemos esto? Pues bien, porque en ocasiones
encontramos que las diferencias estructurales en un versículo es más claro entender la frase en una versión que en otra. Dicen lo mismo pero con palabras diferentes. Desde esta casa, Steadicam Line, seguiremos usando estas versiones u otras que pueden encontrar de forma gratuita y online en la página web que dije anteriormente. Por otro lado, ya se publicó la versión del Nuevo Testamento editada por el historiador y filólogo Antonio Piñero y publicada por Editorial Trotta, llamada Los Libros del Nuevo Testamento. En esta versión tienen toda la traducción y notas a pie de página basado en conocimientos literarios e históricos, no solo teológicos. Esta versión es impresionante. Han dedicado muchos años de trabajo para que tengamos diferentes interpretaciones y de esta forma así el lector pueda escoger lo que quiera. Es decir, es una versión aconfesional e independiente de cualquier iglesia o creencia. ¿Y esto por qué es bueno para nosotros? Pues bien, es bueno para nosotros porque en esta versión podemos saber desde el principio y hasta el final qué frases pudo decir el Yeshua histórico realmente y qué frases pudieron ser escritas y puestas en boca de Yeshua para adecuar una teología. Aquellos que quieran tener esta versión pueden adquirirla en la editorial Trotta con doble T. Trotta con doble T. Pueden encontrar más información en un anuncio en nuestro canal de YouTube, aunque Steadicam Line no participa en este gran proyecto. Cualquier duda, desde contacto en la web de la editorial Trotta, estarán encantados en poder responderles y ayudarles. Los libros del Nuevo Testamento, lógicamente, comprende al Nuevo Testamento. Para el Tanaj, la Biblia hebrea, como ya dijimos, usamos la versión Universidad de Jerusalén que tienen gratuitamente en Internet. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cuántas versiones de la Biblia hebrea existieron en la época de Yeshua? Pues para poder responder esto, vamos a recopilar cierta información. Existen opiniones divididas en cuanto a la afirmación de que gran parte de la Biblia se ha conservado sin cambios importantes hasta nuestros días. Actualmente, la creencia común, popularmente extendida en casi toda la cristiandad, supone la infalibilidad o inerrancia del texto bíblico, dando por sentado que la Biblia está exenta de errores, siendo perfecta como palabra de Dios al hombre. Los defensores de la idea de que las escrituras bíblicas son fieles, exactas y están completas, se basan en argumentos que caen por su propio peso. Miles o millones de personas
Creen que todas las copias bíblicas son idénticas y que desde tiempos remotos se han copiado exactamente igual, pero no hay nada más alejado de la verdad. Aunque esto no debe malinterpretarse. La Biblia hebrea, el mal llamado Antiguo Testamento, siempre ha mantenido el sentido original del texto y se ha conservado sin cambios importantes hasta nuestros días. Los cambios o diferencias entre unos manuscritos y otros, aunque en número son enormes, no influyen mucho por regla general en el sentido original del texto. Aunque, sin duda alguna, un cambio en una palabra de la Biblia puede causar un giro de 180 grados y hacer que se malinterprete su mensaje original. ¿Y cómo sabemos esto? Como algunos ingenuos nos han criticado. Pues por los millones y millones de horas de estudio de cientos de personas en estos últimos 100 años aproximadamente. Como ya dije antes, si tienes diferentes rollos de diferentes épocas de un mismo texto, por ejemplo Isaías, y en varios versículos podemos observar que tienen cambios en letras o palabras, pues es evidente que en un punto en la historia alguien metió la mano e hizo algún cambio. Es más, en una de las series que ya hemos emitido y estudiado, abordamos un cambio en una palabra del texto bíblico por parte del judaísmo ortodoxo, concretamente en la serie La historia detrás del Mesías. La historia del texto hebreo del Tanaj, la Biblia hebrea, es muy compleja. El largo camino recorrido por el texto hebreo a través de las diversas transcripciones podemos dividirlo en 3 periodos. El primero terminó en el siglo I antes de Yeshua y se caracteriza porque se encuentran muchas variantes en el texto, es decir, diferencias entre unas copias y otras. Y ahora escuchen bien. Cuando nació Yeshua, existían, que sepamos, por lo menos 4 o 5 textos bíblicos con algunas diferencias entre ellas. El segundo período se mueve entre los siglos I antes de Yeshua y VI después de Yeshua, tiempo en el que se llevó a cabo la fijación de las consonantes en el texto hebreo. Porque como es sabido que el hebreo, como en general las demás lenguas semitas, se escribía solo con consonantes y las vocales se transmitían por tradición oral. De aquí la necesidad de realizar una labor crítica para determinar el texto consonántico válido.
Y por último, el tercer periodo abarca los siglos VI al X después de Yeshua. En esa época se fijaron ya las vocales y los demás signos necesarios para una segura y correcta lectura del texto hebreo. Este trabajo lo realizaron unos traductores o copistas que se conocen con el nombre de masoretas, de masar, transmitir o enseñar. Y los llamaron así por haber transmitido la labor de los antiguos. Por otro lado, cuando se produjeron los hallazgos del Mar Muerto, fue la mayor sensación arqueológica del siglo XX. Los rollos descubiertos representan la más antigua literatura judía preservada hasta la fecha. Y sin duda alguna, estos rollos del Mar Muerto esclarecen el tiempo en el cual vivió Yeshua. Gracias a ellos, la ciencia pudo y puede reconstruir con mucha más exactitud aquella época. Los rollos del Mar Muerto nos hacen ver cuán judías son las raíces de la fe judeocristiana, pero también con cuánta exactitud los textos bíblicos fueron transmitidos a través de los siglos. Aunque hay variantes, pues ciertamente las hay. Y les comentaré alguna un poco más adelante. En ninguno de los textos de Qumran se encuentran informaciones secretas acerca de Yeshua, de Pablo o de los judíos creyentes en Yeshua. A pesar de esto, el significado teológico de los textos de Qumran para la comprensión del Nuevo Testamento es impresionante. En general, se suponía que el Mesías no era denominado Hijo de Dios en el judaísmo temprano, mientras que sí lo hace el Nuevo Testamento, lo que probaría la influencia pagano-helenística en sus escritos. Sin embargo, el descubrimiento del texto 4Q246, es decir, el fragmento 246 de la cueva 4 de Qumran, exige un cambio de actitud. ¿Por qué? Pues porque el pasaje más importante de este comentario arameo acerca del libro de Daniel, que data del año 150 antes de Yeshua, dice así: será denominado Hijo de Dios y lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Qué quiere decir eso?
¿qué quiere decir que encontremos un texto de Qumrán que diga: será denominado Hijo de Dios y lo llamarán Hijo del Altísimo? Pues evidentemente que el judaísmo ya contemplaba desde muchos años antes de nacer Yeshua que el Mesías, el rey davídico, sería llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Y a nadie medianamente instruido se le ocurre pensar que los esenios de Qumrán eran cristianos. Veamos un segundo ejemplo. Teniendo presentes los textos de Qumrán, vemos lo radical y provocador que era el mensaje de Yeshua en aquel entonces. Cuando Yeshua exhorta en el Sermón del Monte a amar al enemigo, Mateo 5:44, era algo contrario a la concepción de los religiosos de Qumrán. Ellos incluso tenían que prestar juramento una vez al año de que odiarían a los hijos de las tinieblas, según se lee en la regla de la comunidad. Y si Yeshua aclaró que el día de reposo fue hecho a causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo, según leemos de Marcos 2:27, esto demuestra la brecha que existía entre él y los esenios, los cuales ni siquiera podían hacer sus necesidades en un día de reposo. Ahondando mucho más, nos damos cuenta de que Yeshua estaba en línea con algunas sentencias de Hillel, pero a veces estaba de acuerdo con Shammai, como por ejemplo con el divorcio. Es decir, la pluralidad en el judaísmo en la época de Yeshua era impresionante, y por esa razón y por ese motivo ninguno de ellos dejaba de ser judío y creyente en el Dios de Israel. Y por eso Yeshua se lamentó. El mandato de Dios es Ejad, que seamos uno con el Padre. Y por eso Yeshua dijo: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina su nidada bajo las alas y no habéis querido? Lucas 13:34. Es decir, Yeshua quería reunir a todos los grupos y ser uno con Dios. Hasta hoy, el llamado Gran Rollo de Isaías sigue siendo un hallazgo sensacional. Antes de los descubrimientos de Qumrán, el más antiguo y completo manuscrito bíblico en hebreo, era el así llamado Códice de Leningrado del siglo X después de Yeshua. Pero el hallazgo del Gran Rollo de Isaías permitió investigar los textos bíblicos a partir de unos 1000 años antes. Es decir, este descubrimiento fue algo extraordinariamente impresionante.
Los masoretas eran los maestros de la ley y escribas judíos que copiaron durante siglos la Biblia hebrea, el Tanaj, que corresponde a lo que se mal conoce como el Antiguo Testamento. Sin embargo, nunca se tuvo la total seguridad de cuán fiables eran las copias masoréticas de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Es perfectamente comprensible que un milenario proceso de transmisión pues presentara muchísimos errores. Por tanto, preguntamos, ¿cuántos copistas habrán copiado los textos una y otra vez a través de los siglos? ¿Se podría tener la seguridad de que, aun trabajando con esmero, no se hubieran equivocado? En la época de Yeshua, ¿cuántas versiones había del Tanaj? Pues ahora, con el descubrimiento de los textos de Qumran, precisamente con el gran rollo de Isaías del siglo II antes de Yeshua, se estaba en posesión de un libro completo del Antiguo Testamento de más de 1000 años, más antiguo que los manuscritos medievales. Y ahora presten mucha atención. El gran rollo de Isaías de Qumran, comparado con el tradicional texto masorético, nos trae más de 6000 divergencias ortográficas. 6000 divergencias ortográficas. La detallada comparación del rollo de Qumran con los manuscritos medievales ha demostrado que el contenido del libro del profeta Isaías fue transmitido con una fidelidad extraordinaria. Las pequeñas diferencias, como la palabra león en lugar de centinela, únicamente son interesantes para los especialistas que tratan de reconstruir el texto original de la Biblia hebrea, el Tanaj. Por regla general, escuchen bien, sin embargo, en ningún lugar afecta la información esencial del mensaje bíblico, aunque esto tendrá que ser estudiado profundamente a lo largo de las próximas décadas, porque no es un trabajo fácil, ni mucho menos. Además del gran rollo de Isaías, se descubrió otro manuscrito del libro de Isaías en la cueva 1. Este texto está en mucho peor estado y su texto es casi idéntico al texto masorético. Pero no fueron los únicos hallazgos. Hasta el año 1956 se descubrieron, casi siempre por beduinos, otras 10 cuevas con los restos de unos 1050 rollos de escritura. Pero, lamentablemente, y de forma contraria a los hallados en la cueva 1, los rollos se habían roto en miles y miles de pedazos pequeñitos. En total,
fueron más de 80.000 pedazos que los especialistas tuvieron que investigar, reconstruir y unir en un arduo y consagrado trabajo. En 1950, el Departamento Jordano de Antigüedades dispuso de un equipo internacional de 7 especialistas para dedicarse a la restauración de los rollos de escritura. De los 80.000 fragmentos se pudieron reconstruir 15.000 pasajes. En estos 15.000 pasajes, los expertos encontraron copias de casi todos los libros antiguo testamentarios. Uno incluso de los manuscritos se convirtió en un hallazgo sensacional. Entre los fragmentos de la cueva 4 se pudieron descifrar los restos de una copia del libro de Samuel, del tercer siglo antes de Yeshua, que se reveló como el original de la traducción griega del Tanaj, la Biblia hebrea o mal llamado Antiguo Testamento, conocida bajo el nombre de la Septuaginta. El texto de Samuel de la Septuaginta siempre tenía una formulación algo diferente que el de la Biblia hebrea. Los expertos pensaron que los traductores de aquella época, unos 200 años antes de Yeshua, se habían permitido algunas libertades, pero resultó todo lo contrario. Los textos de Qumran demostraron que los traductores trabajaron con mucho detenimiento y mucha responsabilidad. Las diferencias entre las traducciones no se deben a los traductores, sino al hecho de que disponían de diferentes rollos originales hebreos. Quiere decir que en la época de Yeshua existían diferentes ediciones de la Biblia hebrea, exactamente igual que hoy. Antes de los hallazgos de Qumran, se pensaba que había una sola versión de la Biblia hebrea. Sin embargo, gracias a los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, descubrimos que el judaísmo usaba varias versiones al mismo tiempo, incluso antes de la época de Yeshua. El mismo fenómeno se demuestra por el descubrimiento de 2 versiones del libro de Jeremías. En Qumran se encontraron 9 copias del libro. El manuscrito más antiguo, denominado 4Q Gera, data de aproximadamente 200 años antes de Yeshua, mientras que el más joven, 4Q Jerk, es del primer siglo después de Yeshua.
Los dos fragmentos se asemejan mucho al texto masorético, pero en la Septuaginta encontramos una versión del libro de Jeremías un 13% más corta. Otros dos fragmentos del libro de Jeremías, el denominado 4Q Herb y el 4Q Herd, y aquí es donde está la diferencia, no terminan igual. La primera termina en B, de bondad, y la segunda, Herd, termina en D, de día, de Dios. Pues bien, contienen el texto hebreo en la versión más corta. Es decir, se basan en el mismo original que los traductores de la Biblia griega. Por tanto, existieron dos versiones antiguas del libro de Jeremías, una más antigua y más corta, usada en los textos 4Q Herb y 4Q Herd, además de la Septuaginta, y una versión posterior más larga en los textos 4Q Gera y 4Q Jerk y en el texto masorético. En 2011, el Museo de Israel puso la totalidad de los rollos de la escritura que están en su posesión en la red, en colaboración con la compañía de Internet Google, entre otros el gran rollo de Isaías y el comentario de Habacuc, textos encontrados en la Cueva 1. La digitalización le costó $5 millones a Google. Además, desde 2012 también se pueden ver en Internet fotos digitales de alta resolución de varios miles de fragmentos que no pertenecen al Museo de Israel y por tanto son presentados por la Autoridad de Antigüedades de Israel en su propia página web. Los rollos de la Cueva 1, 2 rollos de Isaías, el rollo de guerra, el comentario de Habacuc, el rollo de cantos de alabanza, la regla de la comunidad, el apócrifo de Génesis, así como el rollo del templo de la Cueva 11, fueron comprados y publicados por la Universidad Hebrea, es decir, por el Estado de Israel. En una investigación de la tinta de un fragmento del rollo de cantos de alabanza, 1QH, estas teorías alternativas fueron refutadas definitivamente. En la antigüedad, la tinta se conservaba en forma sólida y tenía que diluirse con agua antes de ser usada para escribir. Pues bien, el estudio químico de los oligoelementos demostró una alta concentración de bromo, lo que únicamente se encuentra en las aguas cerca del Mar Muerto. Esto significa que el rollo de cánticos de alabanza
debe haber sido escrito en Qumran. A esto se agrega que las tinajas se impermeabilizaban con textiles de lino impregnados con betún del Mar Muerto. Sin embargo, no todos los textos fueron escritos en Qumran. Los manuscritos que datan del tiempo anterior al 100 antes de Yeshua, como por ejemplo el gran rollo de Isaías, deben haber sido traídos como originales cuando se fundó el asentamiento esenio de Qumran. Aparecieron también fragmentos que parecían provenir de otros lugares. Sin embargo, sí provenían de Qumran, como lo confirmó el profesor James Chatsworth de la Universidad de Princeton. Por otro lado, el hecho cultural y literario y el documento más importante del judaísmo de la época helenística, en lo que a este volumen respecta, es la traducción de la Torá hebrea, la ley, al griego, la llamada versión de los 70, latín Septuaginta. La versión de la Septuaginta es el texto griego más antiguo de la Biblia hebrea. Concretamente, en el siglo III antes de Yeshua. Por tanto, nos preguntamos, ¿fue la Septuaginta el conjunto de libros sagrados usados en la época de Yeshua? En líneas generales, sí. Algunos judíos creyentes en Yeshua, raros pero los hubo, podrían leer en hebreo. Incluso estos utilizaban la versión griega porque creían que estaba inspirada. También hay que tener en cuenta que en la época de Yeshua aún no se había promulgado ningún decreto rabínico sobre la lista oficial de libros sagrados del judaísmo. Además, el texto de la Biblia era relativamente fluido, como lo demuestran las distintas versiones de los libros bíblicos hallados en Qumran. Ahora bien, el pueblo creía firmemente desde un siglo al menos antes de Yeshua que la Torá, los profetas y los salmos estaban estrictamente inspirados y eran palabra de Dios. Además, pensaban que desde el reino de Artajerjes II, más o menos a principios del siglo IV antes de Yeshua, Dios había decidido que se había acabado la inspiración profética estricta y que Él había dicho ya todo. Solo había que estudiar la Tanaj e interpretarla correctamente. Algo tan aparentemente simple hoy como verter un corpus de textos sagrados de una lengua a otra fue en la antigüedad un fenómeno sin precedentes, en especial porque se trataba de literatura legal, histórica y poética de un pueblo y lengua semítica trasladados al lenguaje de la superior cultura griega. Por ello,
el acceso al tesoro religioso de los judíos por medio de una traducción a la lengua universal del momento habría de tener notables consecuencias en el ámbito de lo cultural y de lo religioso. Pasado el tiempo, esta versión influyó decisivamente en la conformación teológica de los judíos creyentes en Yeshua y posteriormente en el cristianismo. La Biblia hebrea traducida al griego es un testimonio importante de la unión entre helenismo y religión judía, pues quienes escribieron algunos de sus libros o los que utilizaron tal versión daban testimonio de que su judaísmo podía plasmarse con toda propiedad en una lengua distinta a la sagrada, el hebreo, la lengua de la creación. Como a finales del siglo II antes de Yeshua se había completado la traducción de los libros bíblicos más importantes del luego llamado canon hebreo, y puesto que los manuscritos a partir de los cuales hoy se imprime el texto hebreo son muy tardíos, del siglo X después de Yeshua en adelante, con la excepción de los manuscritos hebreos bíblicos hallados en Qumran, la versión de la Septuaginta realizada sobre manuscritos mucho más antiguos, ofrecen además un doble interés. En otras palabras, las traducciones de la Septuaginta son más antiguas que las que vienen del Códice de Leningrado, que es del siglo X después de Yeshua. A unos investigadores les interesan las lecturas de los textos hebreos que subyacen a la traducción de la Septuaginta y que pueden reconstruirse, ya que la versión es, por lo general, muy literal. Así, de este modo, la versión griega de la Septuaginta puede servir para restaurar críticamente el texto hebreo del Antiguo Testamento. A otros estudiosos les atraen la Septuaginta por el carácter griego mismo de la versión como fuente para el conocimiento de la lengua. Además de ideas y religión del judaísmo helenístico que se expresó en griego. Esta versión de la Septuaginta también la pueden encontrar gratuitamente en bibliatodo.com. Por otro lado, no debemos olvidarnos de los Targum. Los Targum son paráfrasis o traducciones interpretativas de la mayor parte de la Biblia hebrea al arameo. Aunque no existe Targum de Daniel, Esdras o Nehemías en arameo. ¿Por qué en arameo? Pues
porque el arameo gradualmente sustituyó al hebreo como idioma común después del cautiverio babilónico. Con el tiempo, las escrituras tuvieron que ser transcritas a la lengua popular, el arameo. En las sinagogas se hacían traducciones orales y el traductor era llamado meturgemán. Y por esa razón, la traducción que realizaba era llamada targum. Llegó un punto en que estas paráfrasis orales se consignaron por escrito, teniendo en cuenta que algunas eran más literales que otras. Y de ahí que hoy tengamos los targumim, las traducciones de la Biblia hebrea al arameo. En los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto se encontraron un targum, el Targum de Job. Fuera de ese descubrimiento del Mar Muerto, las copias más antiguas de Targumim proceden del siglo V después de Yeshua. Aunque hay pruebas de que hayan existido mucho antes de nacer Yeshua. Uno de los famosos Targum se llama el Targum de Onkelos, que aquellos que estudian con nosotros recordarán que lo hemos citado en alguna ocasión. En definitiva, hoy tenemos traducciones modernas muy buenas, pero tenemos que ser conscientes en que una traducción siempre es insuficiente. Una traducción siempre traiciona y no termina de ser totalmente fiel. Aprender una lengua no es solo aprender palabras, es entrar en una nueva manera de analizar la realidad. Es una organización de la experiencia humana según una determinada cultura o una forma de ver el mundo. Aprender una lengua exige tiempo, disciplina y esfuerzo. Y por ese motivo nos rodeamos de los mejores especialistas para analizar a Yeshua y el judaísmo, también el judaísmo del siglo I. Por ese motivo llevamos trabajando muchos años para traer y exponer al mundo lo que pensamos que debe ser clarificado, para clarificar todo este amasijo de información que tenemos en nuestra mano. Y el objetivo no es ni más ni menos que buscar la verdad, nos lleve donde nos lleve, porque la verdad es Ejad, y es una sola. Si lo desean, les invitamos a suscribirse gratuitamente a nuestro canal en YouTube, llamado Steadicam Line, y aprender con nosotros y a seguir avanzando en el camino. Si además quieren o sienten la necesidad de ayudarnos, pueden hacerse miembros de ayuda de nuestro canal. Y para quien no conozca esto, voy a explicarlo brevemente. YouTube tiene un sistema para apoyar económicamente a los creadores de vídeos independientemente de su temática. Nuestra temática es conocida, muy bien conocida por todos ustedes, y como requerimos tanto esfuerzo personal y económico
para poder seguir clarificando la esencia de las enseñanzas de Yeshua, pedimos ayuda económica para seguir estudiando y mostrando así al mundo los estudios que vamos realizando. Y no piensen que es fácil estrenar un estudio completo cada semana. No es fácil. Es muy complejo y requiere mucho tiempo de estudio y recursos para comprar libros. Además de recopilación, edición, escritura de guión, grabación de voces, preedición, montaje de vídeo, mastering, exportación digital, subida a internet, reclamación y pago de muchos derechos musicales y actores. Es decir, trabajamos para todos ustedes. Por eso, quien pueda y quiera ayudarnos, y de hecho algunos, pocos nos ayudan, muchas gracias. Toda Hashem. Necesitamos vuestra ayuda para seguir explorando y descubriendo cosas que permanecieron ocultas a los ojos de todos nosotros. Por ese motivo os pedimos que los que puedan hacer un pequeño esfuerzo se hagan miembros de ayuda de nuestro canal. El nivel 1 de ayuda cuesta menos de lo que vale un paquete de tabaco en Estados Unidos o en Europa, concretamente 4,99 euros. Y recuerden que el pago es mensual. Aquellos que quieran ayudarnos más tienen disponibles 3 niveles más. Y aunque todos los estudios que vamos realizando se ven o se verán gratuitamente, es lógico que quien nos ayuda los pueda ver en preestreno y adelantarse en el estudio. Concretamente, los que sean de nivel 1 de ayuda pueden ver de golpe 10 capítulos de la serie que estamos estrenando. Los de nivel 2 pueden avanzar de golpe 20 capítulos y los de nivel 3 pueden ver o adelantarse hasta 30 capítulos. Y por último, los miembros de ayuda de nivel 4 pueden adelantarse en el estudio 40 capítulos. Además, eso sí, de tener acceso a los guiones de estudio en formato PDF, preparado para descarga e impresión en formato A4. Por todas estas razones y muchas otras, vuestra ayuda es primordial. Seguiremos aquí mientras Hashem quiera, estudiando cada una de las versiones bíblicas, además de toda la literatura judía, para buscar las enseñanzas de Yeshua. Si Hashem quiere, y algunos desean ayudarnos, seguiremos aquí, buscando incansablemente la verdad, porque no piensen que todo está dicho. El volumen de información hebrea o judía es tan enorme que una persona necesitaría varias vidas para poder analizarlo todo, y aún así no estudiaría todo. ¿Por qué? Pues porque nuestro Dios, nuestro Elohim, el Dios de Israel, es un Eloa que ni los cielos de los cielos pueden contener. Nuestro Elohim es incognoscible e infinito. Y como es infinito, nuestras limitaciones hacen que sea como una escalera interminable de conocimiento. Ahora pues es nuestra labor cogerles de la mano, si lo desean, y seguir ascendiendo peldaño tras peldaño. סגור את הדלת בעדך והתפלל לאביך אשר בסתר, ואביך הרואה במסתרים יגמול לך. כאשר אתם מתפללים, הימנעו מלגבב מילים כגויים החושבים שברוב דיבורם יישמעו. אל תהיו דומים להם, כי יודע אביכם את צרכיכם בטרם תבקשו ממנו. לכן כך התפללו אתם. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך,
תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי אם תסלחו לבני אדם על חטאותיהם, גם אביכם שבשמיים יסלח לכם. ואם לא תסלחו לבני אדם, גם אביכם לא יסלח לכם על חטאותיכם. Ha sido un placer compartir con todos ustedes este 20º episodio de Shabbat Audio Live. Si lo desean, les emplazamos dentro de 2 semanas en la siguiente experiencia de Shabbat Audio Live. Feliz noche, Laila Tov, Shabbat Shalom.